Buenas noches. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro proyecto grupal del sistema de veterinaria. En este caso vamos a ver una introducción a los facelets, la validación de sesión y los menús. De tal forma que nuestro proyecto anterior ahora tenga esta forma. Le vamos a cambiar el temes para que tenga este mismo elemento, se vea de esta forma, digamos con este aspecto visual, ¿sí? Y nuestro sistema, digamos, de veterinaria tenga este aspecto utilizando CSS e imágenes de verdad. ¿Sí? La validación por sesión va a generar que ahora se muestre aquí un mensaje de bienvenida al usuario, ¿sí? Y ese usuario va a estar colocado en el session map de la aplicación. Nosotros vamos a poder acceder a la ventana de actualización de datos que ahora se va a visualizar dentro de, eh, dentro de esta página que se llama datos de usuario, ¿sí? Y en el caso de que nosotros cerremos la sesión, ¿sí? Nos va a volver a la misma página de inicio. Si nosotros queremos acceder al menú sin habernos logueado, nos va a aparecer esta ventana, ¿sí? Que nos va a llamar a iniciar sesión. Y si queremos acceder al menú de usuarios, de datos, a la página datos usuario, también no nos va a permitir ver este, el contenido de esa página, sino que nos va a salir este mensaje de iniciar sesión, ¿sí? O sea que la única manera que nosotros tenemos de poder hacer operar sobre los datos personales va a ser que estemos en sesión, digamos, ¿sí? De la misma manera nosotros vamos a completar datos, ¿sí? Vamos a completar los datos este, del formulario, vamos a actualizar los datos, ¿sí? Y cuando llamemos de nuevo a los datos personales, sí se los va a visualizar, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr trabajando modificando el proyecto que nosotros ya teníamos, ¿sí? Bien. Voy a abrir entonces un proyecto anterior, ¿sí? Acá me voy a ir donde yo tengo los avances de proyectos anteriores, ¿sí? Y, y bueno, acá tengo, lo voy a borrar, voy a abrir el proyecto, lo voy a extraer aquí, ¿sí? Este contiene la parte 1 y lo voy a abrir desde acá. Voy a abrir el proyecto, voy a ir a la parte 1, lo voy a abrir, voy a verificar cuál es mi proyecto, ¿sí? El nuevo. Bueno, este es el que está en la parte 1. Para que no haya confusiones, lo voy a modificar, lo voy a renombrar, lo voy a renombrar. Debería poder modificarlo. Acá voy a colocar veterinaria 1. Bien. Entonces veterinaria 1 es el que yo tengo que modificar. Este proyecto lo que hacía originalmente, ¿sí? Era mostrarnos el index de otra forma, ¿sí? Que es lo que nosotros ya veníamos haciendo. Teníamos el proyecto que nos mostraba de esta forma y si nosotros lo queríamos validar, ¿sí? Si queríamos validar, cuando validábamos, nos decía que el usuario era válido. Y nuestro menú no existe, y sí existe la página usuarios. Sí existe la página usuarios, ¿sí? Donde nosotros ingresábamos los datos y lo mandábamos a actualizar. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a cambiar ahora, ¿sí? Para que se parezca al otro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Siguiendo los pasos que nos indican, ¿sí? Lo primero que nos piden acá es que nosotros creemos
un facelet, ¿sí? Creemos un facelet template para la parte visual y luego lo podemos usar desde un facelet client, ¿sí? Bueno, dentro de la tecnología, ¿sí? Dentro de la tecnología de los facelet podemos crear templates. Los templates a nosotros nos van a servir para definir la estructura del documento, ¿sí? Sin necesidad, eh, usando las tecnologías, usando por ejemplo CSS o JavaScript para definir la estructura del documento y después poder usarlos en otros files. Para poder hacer esto nosotros vamos a crear una carpeta que la vamos a llamar templates, ¿sí? Vamos a denominar templates y vamos a crear nuestro facelet template que aparecería acá. Si no aparece, tenemos que irnos a otro y en Java Server Faces nos va a aparecer acá la opción facelet template. Bueno, acá le voy a colocar el nombre que nos indica template y vamos a elegir que utilice como estilo de layout CSS y vamos a elegir alguna de estas opciones. En este caso, ¿sí? Para nuestro ejemplo nosotros estamos utilizando un facelet template que nos divide en tres, que nos presenta la página con una estructura de encabezado, un cuerpo y el pie, ¿sí? El header, el content y el footer. Bueno, entonces por esa razón acá nosotros seleccionamos esto, ¿sí? Vamos a finalizar y ya tenemos el faceless template. Bien, que si nosotros bueno, el faceless template está dividido de esta forma, ¿sí? Tenemos tres div, donde en uno utiliza, tenemos un div denominado top, otro content con una clase center content y un bottom. Y además, ¿sí? Utiliza estos archivos de CSS que se encuentran en la carpeta CSS de Resource que fue creado en forma automática. ¿Sí? Fíjense que han sido agregados a lo que nosotros ya teníamos, que era el login y usuarios. Se agregó ahora CSS Layout y Default, que son los que se están utilizando en el template. ¿Ok? Bien. Y luego de que lo creamos, se nos pide que creemos un facelet client que utilice ese facelet template. Bueno, para lograrlo, entonces nosotros vamos a crear ¿sí? Vamos a crear la página que nos pide, ¿sí? Mediante un uso de un facelet template client y si no, de la misma manera del menú Java Server Faces lo seleccionamos aquí. Entonces de esa manera nosotros vamos a denominar menú y acá en la opción template tenemos que elegir cuál va a ser el facelet template que utilicemos, que va a ser el que hemos creado, ¿sí? Y acá indicamos que queremos que se pueda modificar, ¿sí? Si nosotros elegimos esto, quiere decir que vamos a heredar los top, los content y el button, ¿sí? Los tres elementos generados en el facelet template y lo vamos a poder modificar. Si yo no quiero que se modifique el top ni el botón, sino que lo que nosotros definamos en el template sea lo que se mantenga, nosotros únicamente seleccionaríamos el contenido. Veamos, ¿sí? Fíjense, entonces nosotros, esto es lo que se colocaría. Bueno, veamos cómo se visualiza esto, ¿sí? Así como está definido ahora, ¿sí? Fíjense que nosotros lo que se nos va a visualizar es un esquema, ¿sí? De todo contenido y botón, ¿sí? Definido por defecto, ¿sí?
Observemos además que el template tiene definidos esos tres elementos, ¿sí? Y esto yo lo voy a llamar, a ver, lo voy a borrar y voy a poner como para que se vean que acá dice, este es el encabezado, este es el contenido y este es nuestro pie, ¿sí? Fíjense que si yo guardo esto y vuelvo a visualizar nuestro menú, se modifica, con excepción del contenido que no se modifica porque en menú dijimos, hemos definido que vamos a sobreescribir nuestro contenido con esto, ¿sí? Esto va a ser lo específico. Entonces este sería el contenido, pero sobreescrito en menú. ¿Sí? Fíjense que entonces nosotros lo ejecutamos y tendríamos eso que está figurando acá. Perfecto. Bueno, entonces toda página que nosotros creemos como Facelift Client heredaría de lo que nosotros coloquemos en template XHTML y lo mostraría acá, ¿sí? En su totalidad o según los elementos que nosotros definamos. Bien, nuestro proyecto nos pide entonces que, habiendo hecho esto, ¿sí? Nosotros creemos esta página que está acá, ¿sí? Esta página que está acá, ¿sí? Colocar el encabezado, el footer y el contenido según como está indicado aquí. Bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? Bien, primero vamos a tener que sobreescribir un poco eh, los, eh, los elementos de acá. Esto no lo vamos a necesitar por ahora, ¿sí? Y lo que está en CSS Layout es lo que define esto que estamos visualizando acá, el color, el tamaño del div, etcétera, etcétera. Lo primero que nosotros vamos a necesitar entonces es definir un contenedor, ¿sí? Porque en nuestro ejemplo la página real, ¿sí?, que nosotros tenemos, que hemos visto, nos visualiza todo centrado. Ok, entonces yo lo que voy a hacer ahora es copiar lo que tiene el CSS Layout de veterinaria para que nosotros lo vayamos explicando para que lo podamos usar. Este es nuestro CSS Layout, lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a colocar aquí. Listo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que nuestra página utiliza algunas imágenes de fondo. Entonces, esas también las voy a copiar acá, que las tengo en Image, la voy a copiar y dentro de Source voy a crear también una carpeta que se llame Image y voy a agregar las imágenes. Estas imágenes van a estar disponibles en el sitio de Info Digital, así que para que la puedan usar o si quieren utilicen otras, digamos, ¿sí? Bien, hasta ahí todo bien. Bien. Vamos a analizar entonces nuestro CSS y vamos a ver qué es lo que hacen, ¿sí? Bueno, el primer elemento más importante va a ser nuestro contenedor, ¿sí? Acá está ordenado los identificadores en forma alfabética, ¿sí? Pero nuestro primer elemento es el contenedor. Esto es lo que nos va a permitir que el div que sea representado como un contenedor se visualice en el centro, ¿sí? Y tenga
un tamaño acorde y un borde que de acuerdo a este proyecto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo creamos, ¿sí? Bien. Nuestro template tiene esta forma, digamos, únicamente hasta ahora. Entonces, yo vamos a ir dibujándolo poco a poco, lo vamos a ir reemplazando, digamos, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta el template para obtener este que está acá. ¿Sí? Bien. Veamos cómo lo haríamos, ¿sí? Este es el template original y este es el template el que tenemos en este proyecto. Por empezar, ya nuestro proyecto ya no tiene no hace referencia a este archivo CSS, ¿sí? El título va a ser sistema de veterinario. Perfecto. Y estos son nuestros bits que tenemos hasta ahora, digamos, ¿sí? Y fíjense que están sitiados a top, a content y a center content, ¿sí? Y bottom. ¿Estamos? Bien. Digamos, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear el template, ¿sí? El div content, que se llame contenedor, y setearlo con contenedor para que trabaje de la forma que nosotros queremos, ¿sí? Ya que hemos insertado todo esto, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a definir el div y nuestro ID va a ser contenedor, ¿sí? Y esto lo voy a cortar para que veamos el efecto, ¿sí? Así es como estaría hasta ahora creado nuestro contenedor, digamos, ¿sí? Nuestro contenedor. Nuestro contenedor tendría esta forma, ¿sí? Y al usar este CSS Layout, ¿sí? El contenedor debería tener este efecto, ¿sí? Dibujar un box shadow para el border, ¿sí? Que esté en el centro, ¿sí? Y que todo lo que está adentro tenga una distancia de 2 puntos. El texto se debe alinear a la izquierda y el ancho va a ser de 960 px, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir a nuestro menú, ¿sí? Y esto por un momento lo vamos a ver si lo podemos hacer que se comente. De esta forma hacemos que se comente, ¿sí? Esto queda comentado, ¿sí? Y veamos si podemos hacer que se ejecute en nuestro menú. Ahí está. Se dibujó nuestro div centrado, digamos, ¿sí? Nuestro contenedor. Ahora es cuestión de empezar a colocarles elementos dentro del contenedor. Bien. Veamos qué sucede entonces. Nuestro template, ¿sí? Este es lo que hemos creado, ¿sí? Entonces, ahora dentro de este contenedor vamos a pegar todo lo que habíamos dejado afuera, ¿sí? El div del top, el div del contenido y el div del bottom, ¿sí? Centrémonos únicamente por ahora en el div del top, ¿sí? Lo vamos a guardar, ¿sí? Fíjense que tiene esto, ¿sí? Y si nosotros vemos nuestro div tiene un identificador top. Entonces, el CSS Layout, vamos a buscar qué pasa en top, que está debajo del contenedor, y nos habla de que nos define un background, ¿sí? Un cierto color, ¿sí? Y utiliza estos colores, en este caso, ¿sí? Entonces veamos, fíjense que tenemos esto, ¿sí? Que está acá, y el padding, todo lo que nosotros presentamos. Bueno, veamos entonces qué pasa, cómo quedaría al nosotros colocar nuestro div top de esta forma. Veamos cómo queda. Vamos a ver acá cómo queda. Fíjense que ahora
el encabezado que antes se veía a todo lo largo, ahora está dentro de nuestro contenedor con los colores y todos los elementos que hemos definido. ¿Sí? Bien. Ahora, yo ya que he insertado el top, vamos a ver qué sucede si yo inserto el contenido, ¿sí? Sin el botón. Lo voy a cortar, lo voy a borrar, lo voy a ejecutar y me muestra este contenido pero sobrescrito en el menú. ¿Sí? Bueno, fíjense que este es nuestro contenido. ¿Sí? Y de esa manera, entonces se estaría ejecutando nuestro ejemplo. Bueno, fíjense que ahí está funcionando. ¿Sí? Y el contenido viene de este que está acá, el center content, que lo que nos define es una altura de 462. ¿Sí? Entonces se nos muestra la caja, ahora se nos muestra acá adentro, y fíjense que tiene esto, digamos, ¿sí? Del contenedor está heredando el ancho, así que lo único que nos toma es la altura y el padding 0, ¿sí? Por eso el texto está ahí donde se lo figura. Y por último, si nosotros insertamos en nuestro template el div correspondiente a nuestro botón, ¿sí? Se terminaría de visualizar esto que es lo que estaría, lo que no se nos veía, digamos, ¿sí? La forma en la cual se nos está visualizando. Bien. Ahora tenemos que modificar el encabezado para que se vea el encabezado, se vea de esta forma, digamos, ¿sí? Ya que no utilice los otros elementos, digamos, ¿sí? Bien, en nuestro template, adentro de nuestro template, dentro del div top, ¿sí? Hay un elemento que se llama insert top, que es lo que nos va a permitir a nosotros colocar código desde los elementos de los clientes, en el caso que no necesitemos, y definimos dentro de él otro div que tiene esta forma. ¿Sí? Lo voy a copiar acá. ¿Sí? Entonces, esto que decía encabezado lo voy a borrar, voy a colocar esto y le vamos a dar un formato. ¿Sí? Es decir, dentro del div top, ¿sí? Colocamos esto que está acá, este div, ¿sí? El título. ¿Sí? Lo único que nos hace es mostrar el título. Veamos cómo queda modificado esto entonces en nuestro sistema que venimos haciendo hasta ahora. Lo que nos hace es mostrarnos el encabezado, pero solamente mostrarnos el título. Perfecto, ahí vamos bien. No hay demasiado. El div se llama título. Y ese título, digamos, no está asociado en realidad a ningún. Vamos a ver si está asociado a algún CSS. Vamos a ver. Sí, acá en título, fíjense que hemos dicho que es su propiedad float es a izquierda, el ancho del mismo va a ser 960, el div del 960, ¿sí? Y lo colocamos left, o sea que por eso aparece, ocuparía todo este espacio, ¿sí? Y el texto, si aparece un texto, tiene que estar un 3% de arriba y este es el color que se visualiza, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro código, al colocarle center y h1, ¿sí? Por esa razón queda esto así. ¿Qué nos estaría faltando entonces ahora? Me estaría faltando colocarle el fondo, el color de fondo, ¿sí? Bueno, en nuestro ejemplo, eso se logra, ¿sí? Previamente colocando el div con con identificador toLate delante del título, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué sucede entonces. Yo voy a definir el div, ¿sí? El div, y su identificador va a ser toPlate header, ¿sí? Y dentro del toPlate header de ese tip voy a colocar lo que nosotros recién habíamos hecho.
¿sí? Pero ¿qué contiene el identificador toPlateHeader? ¿Sí? Lo vamos a buscarlo, se encuentra acá. Fíjense que lo que define es que de background vamos a utilizar una imagen que va a estar ubicando en una ubicación que es eh, esta referencia y no la vamos a repetir. Es decir, va a estar apuntando a esta imagen, ¿sí? Esta imagen que tiene estas dimensiones de 960 por 230, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que tiene es el Bugida, perdón, 1, ¿sí? Que tiene estas dimensiones de 130 y un tamaño 113. Entonces, fíjense que yo defino una altura de 111 para que produzca un cierto efecto, ¿sí? Le vamos a limitar un poco el tamaño y apunta a esta ubicación, ¿sí? URL, ¿sí? Dentro de la carpeta resource, ¿sí? La carpeta image y adentro protegida, ¿sí? Con estas características, ¿sí? Eso va a provocar entonces, evidentemente lo que hace es que nuestro template, ¿sí? Nuestro div toPlate header genere la imagen y dentro de ese div a su vez generamos otro div que tiene el título. Por lo tanto, entonces va a darle el efecto deseado que nosotros queremos de que el texto flote por encima del div. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esa forma lo logramos. Ahora vamos a observar que para este ejemplo en particular, ¿sí? Yo defino también defino otro div, ¿sí? Otro div, ¿sí? Que va a apuntar a toPlateNiddle, ¿sí? Simplemente para que vaya completando, ¿sí? Nuestra imagen, ¿sí? Fíjense que se completa y va generando la imagen. Ese div simplemente yo lo utilizo luego para dentro de toPlateNiddle colocar dentro de este div colocar el menú, ¿sí? Que vamos a definir. Fíjense que acá dentro hemos colocado este menú, ¿sí? Esta barra de menús, ¿sí? Bueno, por ahora yo lo único que estoy haciendo es generar el div y colocarle la imagen de fondo. Por lo tanto, el CC Layout, ¿sí? Del toPlateNiddle es algo muy similar al del header, ¿sí? También definimos, apuntamos una imagen, colocamos esto para que se muestre abajo del mismo, le colocamos una altura y esto también lo colocamos para que se centre la imagen. Dentro del div se centre la imagen, ¿sí? Entonces eso va a permitir que nosotros, por ejemplo, si yo cambio el tamaño, acompañe mientras pueda, ¿sí? Fíjense que acompañe al div, al contenedor, la imagen. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Bien, eso, con eso logramos esto. Y nada más. Bien, perfecto. Bien, otra cosa, hemos creado el menú, ¿sí? Y dentro de nuestro veterinario, nuestra veterinaria 1, ¿sí? Este es el menú que hemos creado, ¿sí? Este es el que tiene lo que está mostrando este mensaje de acá, ¿sí? Fíjense que ahora yo, dentro de nuestro menú, yo voy a colocar el div que apunte a otro, a toPlateMain, ¿sí? Si yo coloco este div acá, ¿sí? Quiere decir que no está en el template, podría estar en el template, pero no lo coloco, ¿sí? Sino que lo hago que acá en el menú, cuando estoy sobreescribiendo el contenido,
lo primero que muestre sea el toPlayMain. ¿Qué es lo que hace el toPlayMain? Lo que hace es definir, ¿sí? otra imagen de fondo, ¿sí? Y le definimos una altura. De tal manera que cuando yo ahora lo muestre, fíjense que me coloca el fondo, ¿sí? Que llega un fondo y que llega hasta el pie, ¿sí? De esa manera, entonces todo el texto, todos los formularios que nosotros coloquemos van a flotar sobre este fondo, digamos, ¿sí? Bien, por último, tenemos que obtener este fondo, esto que está acá, digamos, ¿sí? Que simplemente no es nada distinto, digamos. Lo único que tiene en nuestro ejemplo, si nos vamos al último, fíjense que donde está el botón, lo único que tenemos son dos líneas de código, ¿sí? de tag HTML, donde el pie, ¿sí? Este que está acá, fíjense, voy a colocar un HR para que dibuje una línea y el texto desarrollado por Cátedra de Programación Visual, Universidad Nacional de Cuba y Carrera Analista Programador Universitario, está centrado, ¿sí? Entonces, yo cuando ejecuto nuestro sistema, lo único que hace es colocarlo al final. De esa manera ya estaría esto, digamos. Podríamos cambiar, deberíamos por ejemplo cambiar algún color más acorde, digamos, ¿sí? O, por ejemplo, a ver, ya que estamos acá en CC Layout, ¿sí? Si nos vamos al botón, que es el que tiene, acá nosotros podemos redefinir el color y vamos a tratar de colocar otro color. A ver qué pasa si yo coloco ese color. Vamos a cambiar esto aquí y bueno, me pone este color que no es tan agradable, ¿sí? Bueno, ustedes pueden cambiar el color que quieran. Yo le poner, voy a poner en blanco. Voy a colocar en blanco a ver cómo se ve. Vamos a cambiar el color ahí. Vamos a cambiar por un color. A ver qué nos dice. No, a ver, estoy pensándole mal con los colores. Estoy rezado con el color inicialmente. A ver, coloco este color. Vamos a guardarlo. Ya, ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Por ahora. Bien, listo. De esa manera, entonces ya hemos obtenido esto. Entonces, hasta ahora tenemos un template, ¿sí? En el cual hemos definido el header, ¿sí? Para que visualice la imagen de fondo y muestre el título de la clínica veterinaria. Hemos colocado otro div, ¿sí? Para completar el fondo de atrás y donde luego vamos a colocar el menú de barras. En el elemento content del contenido no hemos colocado nada, ¿sí? Pero es sobrescrito por nuestro menú, ¿sí? Es sobrescrito colocándole el div de toPlayMain. Entonces verificamos que funciona la sobrescritura. Y por último, en el botón colocamos simplemente el mensaje, ¿sí? De esa manera se ejecuta. Bien. Bueno, ahora nuestro menú, ahora lo que tendríamos que hacer para seguir y terminar de lograr este efecto que nosotros queremos, que es el que está acá, ¿sí? Es colocar esta barra de menú, ¿sí? Que va a tener el menú historias clínicas, tablas para que muestre los propietarios, datos personales y volver.
¿sí? Por otro lado, tiene que mostrar un mensaje que dé la bienvenida al usuario logueado y un botón para cerrar la sesión. Bien, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Sí? Para lograr eso, el menú lo creamos en el encabezado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un componente, ¿sí? Un elemento dentro de esto que acá, del div que hemos creado, un componente que se llama de prime faces, que se llama menú bar. Es el menú bar, ¿sí? Fíjense que si nosotros renderizamos este menú, nos lo va a mostrar como una pequeña línea, digamos. Ahí está, ¿sí? Me lo muestra como una pequeña línea, ¿sí? Tipo panel, digamos, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ir incorporando submenús, ¿sí? Elementos que se llaman submenú, ¿sí? Y en este caso vamos a crear la primera, que es historia clínica. Ahí está. Ya hemos creado nuestro primer elemento, que es la historia clínica. Fíjense que ahí aparece y está bastante bueno el efecto con el efecto home del tema. Bien. Además, así como que hemos creado para esa historia clínica que no tiene ningún elemento, ahora tenemos que crear el submenú de el submenú que a nosotros nos permita trabajar con tablas, ¿sí? Pero además al menú ese submenú le vamos a agregar un menú ítem que vamos a llamar veterinario, ¿sí? Que es el elemento que es el elemento final dentro de esta jerarquía, que es el menú tabla, ¿sí? Que lo vamos a llamar value, le vamos a llamar propietario. Fíjense que es muy sencillo, esto ya nos da el efecto que queremos. ¿Sí? Que, a ver, algo escribí mal, a ver, que cambié el ítem propietario. Un ítem debe estar dentro. Ah, bueno, esto era esperable, ya. Sí, nos hemos concentrado tanto en crear esto, ¿sí? Que no me olvidemos que todo menú bar debe estar dentro de un formulario, ¿sí? Todo menú bar tiene que estar dentro de un formulario, ¿sí? Vamos a formatearlo. Entonces, de esa manera, fíjense que ahora sí ya no va a haber problema. Cuando llamamos al menú, nos lo muestra, ¿sí? Tenemos historias clínicas y las tablas con el menú ítem de propietario. Bueno, ¿qué más tenemos que crear? Tenemos que crear un menú ítem a nivel de la barra llamado datos personales y otro que se llama volver. Entonces fíjense que acá, así como hemos creado un submenú y otro submenú con menú ítem, ahora vamos a crear un menú ítem, ¿sí? Con un value que diga datos personales. Y por último, otro P, menú ítem, con un value que nos diga volver. Ahí, ¿sí? ¿Qué nos está faltando ahora? Entonces poder colocar el mensaje de bienvenida y el botón. Y necesitamos que se vea al extremo de nuestra barra. Entonces vamos a utilizar un elemento llamado faceit, ¿sí? Para lo cual vamos a tener que importar
A ver, template, ¿sí? Y le vamos a colocar un nombre, le vamos a poner option, la propiedad option, ¿sí? Fíjense, y adentro vamos a colocar un output label, ¿sí? Cuyo valor va a decir bienvenido, 3 puntos para indicar a quién vamos a darle la bienvenida, y vamos a colocarle un command button, ¿sí? Con un value para indicar que necesitamos un botón que diga cerrar sesión. Bien. Entonces fíjense que utilizando estos elementos, ahora nosotros si actualizamos, ¿sí? Nos da un mensaje, ¿sí? De que nos tiene que mostrar esto que está acá, ¿sí? Este mensaje después se va a completar colocando bienvenido, y acá en nuestros 3 puntos va a aparecer el nombre del usuario, y este botón cerrar tiene que cerrar la sesión y volver a la página principal. Bien, entonces ya hemos logrado lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Ya hemos logrado lo que nos pide el ejercicio. Bien, ahora vamos a realizar la validación del usuario. Esto es un elemento importante, que decir que lo que necesitamos hacer es colocar el usuario, luego de que se loguea, colocar ese usuario en el session map. Al momento de ingresar al menú debe mostrar el mensaje bienvenido con el nombre del usuario extrayéndolo del session map, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Para lograr eso vamos a necesitar modificar el código que nosotros tenemos en nuestro login bin, ¿sí? Vamos a ver cómo logramos eso. Bien, esto vamos a cerrar, esto lo vamos a cerrar, vamos a cerrar todo esto por un momento, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro index, ¿sí? Tenemos, perdón, en nuestro bin, ¿sí? Tenemos un form bin que se llama login form bin, ¿sí? Este login form bin tiene los atributos del nombre de usuario y del password, ¿sí? Que se utilizan en la página index, ¿sí? Y cuando nosotros necesitamos validar, ¿sí? ¿Sí? Los datos que ingresamos, llamamos al método validar usuario de login form bin. Entonces, cuando validamos este usuario, ¿sí? Es que nosotros lo que hacemos es colocar, hasta ahora lo que hacíamos es colocar un mensaje para indicar que el usuario es válido, ¿sí? Y para colocar que indicar, ¿sí? Indicar que el usuario, digamos, es válido, digamos, ¿sí? No, perdón. O indicábamos que el usuario es inválido, o colocábamos que el usuario es válido, ¿sí? Pero esto ya no trabaja de esa forma, digamos, ¿sí? Ahora nuestro sistema trabaja de la siguiente manera. Si nosotros lo ejecutamos, cuando ingresamos un usuario inválido, ¿sí? Tiene que seguir dando nuestros mensajes, ¿sí? O que las credenciales son inválidas, o que me están faltando las ciertas credenciales. Pero si ahora nosotros ingresamos un usuario válido, ¿sí? Nos tiene que redirigir a la página de menú, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos modificar nuestro código acá, ¿sí? Entonces, y además eso lo vamos a lograr, y además en este proceso de validar el usuario, cuando el usuario sea válido tenemos que agregarlo al session map. Bien, lo que vamos a hacer ahora es redefinir el método validar usuario para que devuelva un string, ¿sí?
Ese string se va a llamar resultado y por último va a devolver el valor de resultado. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Si nosotros, si todo es, si el usuario es válido, resulta que el resultado va a ser igual, ¿sí?, a la página a la cual queremos redirigir, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser eh, menú, ¿sí? Va a ser la página menú y vamos a utilizar esto, ¿sí? Vamos a colocar que la página a la cual vamos a ir es menú, ¿sí? Y esto nos va a indicar que en el navegador se visualice la página a la cual nosotros nos hemos redirigido, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, vamos a necesitar que nuestro index cambie un poco y que en lugar de utilizar, no, vamos a dejarlo, que en lugar de usar un action listener, utilice un action. ¿Ok? Bueno, veamos si eso está funcionando. Vamos a ejecutar nuestra página y entonces fíjense que vamos a cerrar y esta es la página que se nos abrió, ¿sí? Si nosotros queremos validar, vamos a seguir dando los mensajes de error, ponemos un usuario inválido, vamos a seguir dando credenciales inválidas, pero si colocamos un usuario válido, nos va a redirigir a la página que recién hemos creado. Perfecto. Ahora necesitamos que se visualice el mensaje, el usuario, digamos, previamente habiéndolo colocado en el session map. Bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? Cerrar esto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Para lograr eso, en login form bin, ¿sí?, que nosotros tenemos, en nuestro login form bin, acá tenemos que agregar a este código, ¿sí?, un código en el cual nosotros agreguemos el usuario, ¿sí?, que hemos validado, ¿sí?, el usuario que hemos obtenido, lo mandemos al session map. Bueno, ¿cuál es el código que vamos a utilizar para lograr eso? Bueno, el código que vamos a colocar es el siguiente. Vamos a ver, acá. Lo único que tenemos que hacer es colocar esto. Voy a colocar aquí y este es el código, ¿sí? Nosotros vamos a obtener una instancia del contexto de Faces, ¿sí? Vamos a llamar al listado, ¿sí?, o a la pila de elementos de la session map, y con el método put vamos a colocar un nuevo valor. Ese valor se llama usuario validado y es como identificador, se va a llamar usuario validado, que hace referencia al usuario, ¿sí? Con esto estamos haciendo que en el session map vamos a colocar al usuario y su identificador va a ser usuario validado, ¿sí? Este usuario que nosotros hemos creado, ¿sí?, acá, mediante el método usuario dado validar usuario, cuando vamos a pasar el nombre del usuario, en este caso, si el usuario es distinto al null, quiere decir que existe dentro de la tabla de usuarios ficticia que hemos creado, y entonces a ese usuario lo vamos a colocar en la sesión. Bien. Y por otro lado vamos a necesitar un método que nos devuelvan desde la sesión, cuando pasamos a la página menú, nos devuelva el nombre del usuario para que se pueda visualizar acá, tal como esta página, digamos, ¿sí?, como en esta página se pueda visualizar.
¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, simplemente nosotros deberíamos crear otro método en login for me, y en este caso ese método yo lo coloqué acá con el nombre, con el método, fíjense, el método, voy a colocar acá, el método get nombre de usuario validado. Fíjense qué es lo que hace este método. Este método vuelve a llamar a la instancia actual del contactor faces, llama al session map y obtiene el objeto que está guardado con el identificador de usuario validado. Ese objeto, ¿sí?, se castea a usuario y se asigna a un atributo, ¿sí?, creado, digo, a una variable denominada usuario. Y de ese usuario devuelve el nombre de usuario como cadena. ¿Sí? ¿Para qué lo devuelve? Para que yo acá, ¿sí?, ahora en el template, donde nosotros, que no es este template, sino que es veterinaria 1, ¿sí?, para que en este template, ahora, cuando yo llamaba acá bienvenido, en estos tres puntos, ahora sí yo puedo hacer referencia a login for me y llamar al nombre de usuario validado, ¿sí? Fíjense que de esa manera yo ahora lo coloco para que se visualice ahí, ¿sí? Fíjense además que ahora me aparece, cuando yo coloco un método con el nombre que antepone la palabra get, o cuando el resultado es un boolean, lo toma como si fuera una propiedad, digo, como si fuera un atributo, digamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta, digamos, para que no haga falta, porque en este caso no hace falta colocarle los paréntesis ahí, digamos. Y por otro lado, cuando cerramos la sesión, tenemos que redirigir a la página principal, ¿sí?, y tenemos que eliminar del session map al objeto, al identificador usuario validado. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, también lo vamos a lograr colocando, a ver si lo tengo aquí, ¿sí?, vamos a colocar un método que se llama cerrar sesión, ¿sí?, y de esa manera. ¿Qué hace el método cerrar sesión? Obtiene, fíjense, obtiene la instancia, otra instancia del constructor de faces, ¿sí?, e invalida la sesión. Luego, fíjense que yo creo un mensaje, ¿sí?, en faces, un mensaje de faces, ¿sí?, y luego me faltaría agregarlo, ¿sí? Lo voy a agregar, a ver, lo voy a agregar, acá no está colocado, la mantengo acá y agrego el mensaje, ¿sí? Lo voy a pegar también acá. Bien, entonces lo que hace es, por un lado, valida la sesión, crea un mensaje que indique que la sesión ha sido cerrada, y luego devuelve, fíjense, devuelve como resultado una referencia a la página principal, que va a ser index. De la misma manera que se muestra en el navegador la página, la ubicación de esa página, la cual estamos revisando, y la devuelve como resultado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sirve para que yo en template, ¿sí?, ahora que tengo creado el value cerrar, yo puedo utilizar su método action, ¿sí?, para llamar evidentemente a login for me y el método cerrar sesión, ¿sí?, para que funcione ese método, y entonces nosotros ya vamos a lograr el efecto deseado. Bien, vamos a ver si es así. Bueno, entonces
para que esto funcione, esto lo voy a cerrar, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Yo por un lado necesito que cuando se ejecute en mi ventana me muestre este mensaje. Si yo ingreso un usuario válido, me manda, ¿sí?, a la ventana de cerrar al menú. Fíjense que cuando entro al menú me muestra el nombre de usuario que obtuvo desde la sesión. Es decir, que el usuario en este momento, el usuario cuyo identificador es usuario validado, tiene al usuario que tiene como nombre de usuario test, ¿sí? Y cerrar sesión lo que hace es eliminar eh, ese usuario del session map y redirigirme a la página principal. Perfecto. Entonces ya hemos logrado lo que nos pedía, lo primero que nos pedía, digamos. ¿Sí? Bien. Ahora nosotros nos dice que agreguemos dos métodos, ¿sí?, que se llama, bueno, el método cerrar sesión ya lo hemos creado, y el método verificar sesión. El método cerrar sesión elimina el usuario del session map y redirige la página del index.html que ya lo hemos creado. Mientras que el método verificar sesión verifica que el usuario, si el usuario existe en el session map. Si el usuario no existe en el session map, al querer ingresar a una página menú HTML debe visualizar esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo lo utilizamos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo utilizamos. Bueno, ¿cómo logramos esto, digamos? Bien. Lo que queremos hacer es lograr el siguiente efecto, digamos, ¿sí? Habíamos visto que el efecto que queremos lograr es que cuando yo cierre la sesión, si la cierra, digamos, cuando yo quiero entrar al menú, ¿sí?, me salga esto, digamos, ¿sí? Que no se visualice la barra de menú que nosotros teníamos, ¿sí?, sino que se visualice esta barra de menús con esto, con un mensaje que diga sesión iniciada y un botón que me diga que cuando deba iniciar la sesión me aparezca esto. Bien, ¿cómo logramos eso? Bien, en nuestro template, ¿sí?, nosotros lo que necesitamos es primero crear el método que nos dice acá, ¿sí? El método que nosotros necesitamos es el método verificar sesión. El método verificar sesión es este, lo vamos a copiar a login for me y vamos a ver qué tiene el método verificar sesión. El método verificar sesión devuelve un boolean, ¿sí?, que nos dice que la sesión puede ser válida o inválida, ¿sí? Si es falsa es válida, inválida, y si es true es una sesión válida. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Obtengo la sesión, el contexto, una instancia del contexto de Faces y trato de obtener del session llamado el usuario validado, ¿sí? Si ese usuario validado no existe, ¿sí?, si no es nulo, si ese usuario validado no existe, sigue en falso, digamos, ¿sí? Pero si existe, devuelve true. En pocas palabras, si el usuario validado no es nulo, quiere decir que existe todavía en el session map y por eso devuelve true. Pero si no existe, ya sea porque nunca se lo ha colocado en el session map o ya sea porque se lo ha eliminado al invalidar la sesión, entonces va a continuar en false. Y va a devolver entonces ese resultado cuando invocamos el método verificar sesión. En el template que nosotros tenemos, ¿sí?, ¿cómo vamos a lograr que esta barra que está acá, la que hemos colocado recién, ¿sí?, cómo vamos a hacer que esta barra aparezca, digamos, ¿sí? El formulario tiene casi todos los componentes de Faces, ya va a ser de Faces,
tiene un método que es un componente que se llama renderer, ¿sí? ¿Sí? Que me va a devolver y que va a indicar si yo quiero que se dibuje o si no quiero que se dibuje antes de verificar todo lo concerniente al proceso del ciclo de vida dentro del ciclo de vida que se ejecute la visualización o renderización de los componentes, ¿sí? Entonces yo acá se lo indico. Si yo acá coloco Si yo acá coloco y llamo al método loginformin.verificar sesión, donde en este caso fíjense que como es un método es un método que devuelve un booleano, ¿sí? Yo tengo que colocarle, ¿sí? Tengo que colocarle los paréntesis. ¿Por qué? Porque no es un atributo, no es una propiedad, sino que es un método. Entonces yo tengo que colocar eso, digamos, ¿sí? Entonces fíjense qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar hasta por ahora? Yo en este momento tengo a index, ¿sí? Si yo intento acceder al menú, perdón, en este momento yo tengo al index, ¿sí? Le voy a cargar ahí. Si yo intento entrar al menú, resulta que todavía no cargué, eh, todavía no cargué eh, el usuario en la sesión, en el session map, porque no me validé. Entonces, si yo intento entrar, fíjense que lo que aparece es la página, ¿sí? Sin la barra de menú, sin el formulario, no lo renderizó, ¿sí? Y va a seguir pasando, ¿por qué? Porque el usuario no está, no existe, ¿sí? Y no existe en nuestro session map, ¿sí? Pero, si yo lo ingreso, fíjense que ahora sí existe, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo cierro la sesión e intento ingresar al menú, no me lo va a mostrar. Acá entonces ahora debería mostrarse la otra barra de menú, ¿sí? Que sería esta que me están pidiendo en el ejercicio, esta barra de sesión, ¿sí? Esta barra de menú en la cual nosotros tenemos este mensaje y el botón, la única opción. Bien, ¿cómo vamos a lograr eso? Bien, entonces, lo único que nos faltaría a nosotros es agregar a nuestro template, vamos a agregarle, ¿sí? De nuestro template vamos a agregarle otra barra de menú, ¿sí? Yo la voy a poner visual, la voy a visualizar y es eh, esta, ¿sí? Esta que está acá. Bueno, lo vamos a ir buscando. Este es nuestro formulario y vamos a crear acá un panel, ¿sí? Un panel, ¿sí? Al cual le vamos a colocar el formulario, porque eh, toda barra de menú necesita sí o sí, bueno, en este caso, fíjense que hemos creado un panel y vamos a colocarle un formulario para colocar el output label y el command button que indicarían, ¿sí? Entonces vamos a colocar un output label, ¿sí? Todo output label tiene que colocarse sí o sí dentro de un formulario y el valor va a ser sesión no inicial. O cuál era el mensaje, sí, sesión no inicial, ¿sí? Y por otro lado vamos a colocar el command button, ¿sí? Que va a ser eh, que va a tener como value, en este caso va a tener iniciar sesión. Digamos qué pasa si yo hasta ahí lo manejo. Si yo hago esto, fíjense que siempre me aparece el mensaje, digamos, ¿sí? O sea, ahora sí me aparece la barra esta de menú, digamos, ¿sí? No pasa nada. Pero va a seguir apareciendo siempre, aunque yo ingrese o no ingrese, eh, ingrese o no ingrese, ¿sí? Fíjense que me aparece las dos opciones, me aparece tanto la barra de menú
como esto que está acá, digamos. Entonces esto también debe de seguir una lógica para que solamente se visualice cuando este no se visualiza, digamos. Entonces, ¿cuándo sería eso que no se visualiza? Evidentemente sería cuando el método verificar sesión el inverso de lo que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros también en nuestro panel vamos a colocar un renderer y vamos a llamar al login for min punto verificar sesión y que no sea igual o no equal false. A ver si me acuerdo bien. Equal false. ¿Sí? Equal false. Entonces, acá, a ver, señor, equal false. Ah, pero tiene que ir adentro. Bien. Equal false. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? El inverso, siempre el inverso de lo otro. Entonces, ahora en nuestro ejemplo, ¿sí? Ya renderizado, ¿sí? Si nosotros intentamos acceder a la validación, me dice podría verificar sesión no hallada en el tipo, claro, bien, esto volvió a ocurrir lo que les dije. Cuando yo llamo esto, me lo permite colocarlo como propiedad, pero es un método en realidad, entonces hay que colocarlo, digamos, ¿sí? Entonces, digamos que ahora funciona, ¿sí? Listo, me apareció, yo cierro la sesión, si intento ingresar al menú, me aparece esto, si presiono no sucede nada porque no le hemos colocado un valor. Y por último, entonces, ¿qué tendría que ser este botón cuando iniciamos la sesión? Y bueno, simplemente tiene que redirigir a la página principal. Entonces yo acá le voy a colocar un action, ¿sí? Que redirija a index, ¿sí? Direct igual a true. Entonces, de esa manera ya nosotros vamos a lograr que esto se dirija a la página principal. Entonces, si nosotros nos logueamos, nos muestra esto, ¿sí? Si yo cierro la sesión, listo, cierro la sesión, si me voy al menú, fíjense que me pide cerrar la sesión, me pide iniciar la sesión, cuando ingreso acá, me pide otra vez iniciar la sesión. Entonces yo al menú, acá tengo que iniciar la sesión, ¿sí? Bien, de esa manera entonces hemos logrado de esta manera este, eh, hemos logrado que nuestro proyecto se ejecute. Bien. Bueno, ahora nos quedan solamente dos puntos, el punto 3 y el punto 4. En este ejemplo vamos a desarrollar, en este video vamos a desarrollar hasta el punto 3 para que los alumnos puedan terminar de desarrollar el punto 4. El punto 3 nos pide ahora que lo que antes hacíamos, ¿sí? La actualización de datos que realizábamos en la página del usuario, ahora la coloquemos dentro de datos usuario, digamos, y que se visualiza al presionar el botón datos personales. ¿Sí? Entonces, cuando actualizamos los datos, se guardan los datos. Y y cuando presionamos el botón volver, nos tiene que mostrar la página de menú. ¿Sí? Y en cualquier caso, cuando yo presiono el botón cerrar sesión, tiene que salir de esto. Bueno, veamos entonces cómo logramos esto. Nosotros vamos a necesitar en nuestra página de veterinaria 1, vamos a la carpeta de usuarios y ahora vamos a crear
otro nuevo Faces Template Client, ¿sí? Aquí vamos a denominar datos usuario, ¿sí? Vamos a elegir que utilice también el template que hemos generado. Vamos a sobreescribir esto, el content. Bien. Vamos a volver a colocar lo que habíamos colocado en el menú, ¿sí? Que era el div de acá. Bueno, y hasta ahí todo bien. Vamos a cerrar todo, los orders. Y lo que tendríamos que hacer entonces es pasar los, el formulario que teníamos, ¿sí? Nosotros que teníamos acá, a nuestra página, ¿sí? Fíjense entonces que esta es la página que teníamos antes, digamos. Y teníamos un output screen y un output style shell que apuntaba al CSS. Entonces estos dos elementos va a ser importante, entonces que como lo podemos llegar a necesitar, lo más seguro que podemos hacer es agregarlo acá, ¿sí? En el template, ¿sí? El calendario y el CSS. Luego todo el div que nosotros estábamos utilizando, el contenedor, ¿sí? Vamos a copiar datos usuarios. Le vamos a dar formato. Y este contenedor ahora se llama, ¿cómo se llama la misma? Nuestro login se llama, nuestro usuario se llama contenedor. Le vamos a cambiar el nombre porque es el mismo contenedor que tenemos acá en el CSS Layout, ¿sí? Entonces, en usuario es mejor utilizar otro nombre, ¿sí? Le vamos a llamar bueno, vamos a llamar contenedor usuario, ¿sí? Lo vamos a guardar y entonces acá en datos usuario este ya no existe, lo vamos a por el contenedor usuario, ¿sí? Para que utilice ese, que es el mismo que teníamos. Y luego tenemos que empezar a importar primero las librerías de tag H, los taglifs H de Java Server Faces. Acá importamos los taglifs de Prime Faces. Okay. Vamos a ver. Vamos a importar los taglifs de Prime Faces. Sí. Me volví a equivocar. Ahí está. Bien, importamos los taglifs de Prime Faces y también en este caso importamos el validador, ¿sí? Fíjense que de esa manera nosotros ya incorporamos todos los elementos, ¿sí? Y tendríamos que revisar qué es lo que pasaba cuando nosotros hacíamos el usuario form actualizar datos, ¿sí? Y recordar que estos datos nosotros los obteníamos de estos datos se cargaban de otra forma. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros llamamos ahora a datos usuario, los datos que se cargan, deberían cargarse son los que vienen en el nombre, digamos, debería, un nombre de usuario, viene el atributo usuario del usuario bin que está en usuario form bin, ¿sí? Habría que ver cómo se carga este usuario en usuario bin para ver de dónde saca ese valor, digamos. O sea, de dónde está cargando los datos del usuario, ¿sí? Porque ahora habría que ver de dónde lo está haciendo. Bueno, veamos cómo se estaba haciendo hasta ahora. Teníamos el usuario form donde hacemos que apunte usuario bin, ¿sí? Y tiene el método actualizar datos.
Y el usuario UPIN tiene tiene el atributo usuario, y fíjense que ese usuario se llena de la lista de usuarios del listado de usuarios en la posición 0. Y acá es donde deberíamos cambiar, porque si ya tenemos el usuario cargado en nuestro, si ya tenemos el usuario cargado ahora en nuestro session map, de ahí deberíamos obtener el resto de sus datos utilizando el patrón DAO y mostrarlos, digamos, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Veamos cómo lo cambiamos, ¿sí? Yo lo tengo ya hecho acá. Si es el cambio que debemos realizar, acá fíjense que justamente es lo que hice. Entonces tomemos esos datos, ¿sí? Y lo vamos a colocar ahora, a reemplazarlo de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, dice el usuario de sesión lo tenemos del session map, ¿sí? Y se lo usamos usuario de sesión. Si el usuario de sesión no es nulo, ¿sí? No es nulo, nosotros vamos a obtener el nombre del usuario y, ¿sí? De ese nombre de usuario vamos a llamar un método del DAO para obtener el resto de los datos, ¿sí? Fíjense que el método obtener usuario es un nuevo método que está ahora en el patrón DAO. Entonces, previamente yo acá en mi usuario DAO debería haber creado ese método que se llama obtener usuario, que es el de veterinario, ¿no? Vamos a copiar. Estamos diciendo que en veterinaria 1, acá en el patrón DAO no teníamos este método. Lo agregamos ahora. Cuando nosotros lo agregamos, automáticamente nos pide su implementación. La implementación de este método quiere decir que yo tengo que agregarlo, sí o sí. Tengo que agregarlo sí o sí. Y ahora tengo que escribir ese código. Ese código va a ser muy similar al del validar usuario. Así que lo voy a copiar. ¿Sí? Solamente que ahora obtengo el usuario por nombre de usuario, digamos. Fíjense. Entonces recorro la lista y en este caso lo único que ya no me está tomando es el password. Ya no busco por password, ¿sí? Y lo devuelvo. O sea que sería el mismo código que está para validar usuario, pero en este caso solamente uso el nombre de usuario. Eso ahora a mí me permite que en usuario bin ya no tenga este error, ¿sí? Y volvemos a retomar. Obtengo el usuario del session map, ¿sí? Si ese usuario no existe, digo, si ese usuario existe, obtengo el nombre de usuario y mediante ese nombre de usuario obtengo todos los datos del usuario y se lo asigno a ese atributo. Y además, si la persona, al obtener el usuario, los datos de la persona no existen, creó ese objeto de persona. Eso es para que no tire un error de nulo. ¿Vamos? Luego vamos a ver qué pasa si eso yo no lo cumplo. Bien. Entonces, eso por un lado. Con eso ya hemos controlado que se carguen los datos. Y ahora tenemos que ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa cuando yo en usuario formbin, ¿sí? Resulta que actualizo los datos. ¿Sí? Yo actualizo los datos, usuario modificar, y simplemente actualizo los datos. O sea que no debería pasar más nada. Bueno, veamos qué pasa entonces. Veamos si esto funciona. No se hace ningún otro cambio. Aparentemente no tengo que hacer
ningún otro cambio más. Ya, sale aquí, insertar los datos y no, veamos si funciona. Vamos a ver. Bien, nos conectamos, validamos el usuario, ¿sí? Me aparece acá. Cuando llamo a datos personales, no pasa nada. Ah, porque no lo estoy llamando. Ahora eso es lo que me estaba faltando. En datos personales, a ver, en el template que usamos como modelo, yo debo copiar. En datos personales, fíjense que usamos la propiedad outcome para que apunte a datos de usuario, ¿sí? Entonces, en nuestro veterinario 1, en el template, ¿sí? En la opción de datos personales, voy a agregar un outcome y eso va a llamar a la página usuarios, a la página datos usuarios que se encuentra en usuario. Y esta barra me indica que me vaya primero a la raíz, ¿sí? Y de paso vamos a completar también el outcome del menú, digamos, ¿sí? Este que va a volver, para que el menú volver también me apunte con un outcome, ¿sí? ¿Sí? Me apunte al menú. Bien, bien, veamos si funciona. Vamos a cerrar la sesión. Yo, si quiero ingresar al menú, así como está ahora, no me lo muestra, me pide iniciar la sesión. Si yo voy, ingreso con un usuario válido, ¿sí? Y cierro la sesión, lo hace. Ahora, si yo pongo de nuevo un usuario válido y me voy a datos personales, me carga me carga el formulario. Me trae el dato del test, ¿sí? Y estos campos en este momento están vacíos porque no le habíamos colocado ningún valor. Digamos, sí, vamos a agregarle vamos a hacer carga de datos y hasta aquí está funcionando de 10. Vamos a ver si actualiza los datos. Me dice que los datos han sido actualizados, ¿sí? Veamos si voy a la página del menú de volver, me llevó de nuevo a la página Facing Menu. Si yo llamo a datos personales, me trae todos los datos, es decir que los guardó efectivamente, los guardó, ¿sí? Usando el actualizar datos, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Le voy a cambiar, voy a poner otro dato, voy a actualizar los datos, funciona, datos actualizados, ¿sí? Voy a llamar de nuevo a datos personales, le vuelvo a llamar, voy a ir a volver, en el menú, me llama a datos personales, me trae esos datos. Si yo cierro la sesión e intento acceder al menú, me funciona. Test, sesión, test, test, datos personales, me trae los datos. Mientras esté la sesión guardada, me trae los datos personales, digamos, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque los datos están en el session map, digamos, el usuario está en el session map, entonces, y como el listado también es el listado está una variable pública, estática, entonces, final, entonces tenemos, estática, perdón, tenemos todos los datos. Bueno, solamente me faltaría controlar una única cosa, ¿sí? Que es que si los datos, yo por ejemplo cierro la sesión, pero me voy, fíjense que me voy a tratar de ir a usuarios, barra, datos, usuario,
sí me carga, digamos, esto, ¿sí? Esto no me lo debería mostrar, digamos. ¿Vamos? No me lo debería mostrar. Bien. ¿Cómo logro yo que eso no me visualice? Bueno, también en mis datos usuarios, ¿sí? En mis datos usuarios, eh, acá, bueno, yo también voy a colocar que el formulario, este, bien, solamente se visualice, sí, y login punto verificar sesión, ¿sí? Bueno, entonces con eso yo ya lograría todo, digamos, también voy a cambiar acá en usuarios, le voy a colocar un poco menos para que aparezca un poco más arriba el contenedor de usuario, y con eso entonces ahora vamos a actualizar todo de nuevo. Fíjense que voy a llamar a menú, no me lo muestra, voy a llamar a usuarios barra datos usuarios, no me lo muestra tampoco. Entonces ya está todo funcionando bien. Test, datos personales, me los muestra, ¿sí? Vamos a cambiar los datos, vamos a actualizar los datos, ¿sí? Vamos a volver, vamos a mostrar los datos, y me cambia todo, ¿sí? Si cierro la sesión, que no funciona, usuarios, datos usuarios, me muestra, llamo la sesión, está todo funcionando. Bien. Entonces, acá lo que hicimos fue una validación de sesión, ¿sí? de usuario, de páginas, ¿sí? De acceso, validación de usuarios, ¿sí? Hemos colocado ese usuario en la sesión y estamos haciendo entonces luego validaciones por sesión, digamos, ¿sí? Si el usuario está en el session map, dejamos que accedan a las páginas y a los formularios, digamos, ¿sí? En este caso, estamos utilizando la validación en el session map y el elemento rendered de las páginas, digamos, de los elementos de PrameFaces. Obviamente existen otras formas de hacerlo, ¿sí? Podríamos hacerlo una validación utilizando algún framework como Spring Frameworks o Spring Security, podríamos utilizar la misma tecnología de servlets de JEE, digamos, que al final de cuentas lo que por atrás tiene Java Server Faces y su extensión PrameFaces, pero en este caso, para este ejemplo, hemos optado por este tipo de validación, ¿sí? A los alumnos ahora les queda hacer el último punto, que en este punto lo que tienen que hacer es dibujar un data table, ¿sí? Dibujar un data table que muestre un listado de propietarios, ¿sí? Cuya clase tienen estos atributos, ¿sí? Para ello tienen que hacer sus dados, ¿sí? Y en este caso el teléfono fecha deben mostrarse con un formato tipo master. Bueno, todo eso se puede lograr con el componente data table y hay que evidentemente generar nuevas clases en el dominio. Tienen que generarse nuevas clases en el dominio. En el caso de se tiene que crear la clase propietario en el dominio, se tiene que crear la interfaz AI propietario dado, la implementación propietario dado input, ¿sí? Se tendrá que generar el bin correspondiente, ¿sí? Que en este caso sería propietario bin, y se tiene que crear una nueva página que va a ser la página de bueno, de propietarios para mostrar los datos, ¿sí? En el data table. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.
Sí.